Hola gente, ¿cómo están? Arranque ideal para Mauricio Larriera y este Newell's 2024, 9 de 9, en lo que fue la victoria ante Belgrano de Córdoba, 1-0, con el gol de nuevamente el Colo Ramírez. Y vamos a analizar qué fue lo que nos dejó este encuentro en la noche de domingo, cuando la Lepra recibía al Pirata Cordobés, un conjunto de Guillermo Farré que venía de empatar y aguantar el resultado en Alberdi, en lo que había sido el empate 1-1 ante San Lorenzo de Almagro, y venía con variantes obligadas y también con variantes tácticas a la hora de enfrentar a este rojinegro que ya se está ganando el cariño del simpatizante y el hincha por la manera en cómo el conjunto de Mauricio Larriera encara los partidos, no solo la propuesta deportiva, sino la tarea individual de cada jugador al disputar cada pelota con el rival y por sobre todas las cosas dejando en claro qué es lo que quiere, y se está viendo bastante rápido. ¿Cómo podría decirlo? La idea que el entrenador propone en este equipo se está viendo ya bastante rápido, pero por sobre todas las cosas, la actitud de los jugadores a encarar minuto a minuto y la propuesta deportiva que pretende el entrenador. Un conjunto de Newell's que arrancó con todo a la hora de participar, no solo generando juego, y qué juego, porque pasando por los pies de Ever Banega, que otra vez volvió a ser la figura. Eso es un hecho innegable a la hora de analizar y ver el desempeño del 11 que paró en cancha el uruguayo Larriera, porque la visión periférica, la técnica y por sobre todas las cosas, el mapa mental que tiene Ever de las dimensiones del campo de juego para llevar la pelota de un sector de la cancha al otro, hace más simple la conexión que tiene que tener un equipo entre lo que es la defensa y el ataque. Y eso es algo que a Newell's le faltaba hace mucho tiempo. Y eso, visto de otra manera, implicaba que una de las cosas, siempre hay que estar viendo la falencia, y uno a veces no le gusta verlo, porque a mí me está gustando lo que veo del equipo, pero hay que resaltar estas cosas a la hora de que, si uno ve esos pequeños detalles, se pueden mejorar y podemos ver que Newell's sinceramente va por el buen camino. Newell's se aproximaba al área defendida por Lozada, pero cuando le tocaba ya esa puntada final, le faltaba esa definición. Al Colo Ramírez no le quedaba una bien, que la más cercana que tuvo en el primer tiempo fue de un centro de Ever Banega, que le terminó cabeceando con el hombro y yéndose por lejos del arco defendido por el arquero pirata, siempre peleándose con Rébola, siempre a la marca y atento de lo que podía generar, siempre repartiendo juego para un Brian Aguirre que está funcionando cada vez mejor, y por sobre todas las cosas, con ese tándem 2-1 que hace con Angelo Martino, y por el otro sector del campo de juego, Guillermo May, que está en una posición a la que prácticamente no está acostumbrado, pero hay que destacar el trabajo voluntarioso, el sacrificio que hace, no solo a la hora de atacar por el sector derecho del campo de juego, sino a la hora de retroceder para colaborar en defensa, porque, seamos sinceros, en varias ocasiones del encuentro, cuando Newell's se mandaba al ataque, tenía que prácticamente volver todo corriendo, porque Newell's quedaba muy regalado atrás. Quedaban solamente Glavinovich y el paraguayo Velázquez como últimos hombres en defensa, porque el resto se iba al ataque.
Que no es poca la cosa, pero si te llega a agarrar un equipo un poco más rápido hacia los costados a la hora de querer jugar de contra, te puede complicar eso más adelante. Pero eso poco y nada pasó. Y eso que tuvo sus ocasiones, Belgrano, cedidas por Newell's, cuando todos los jugadores estaban en campo contrario y solo quedaban dos centrales, veías que las pelotas largas que le tiraban a Pacerini, él las bajaba, pero en su gran mayoría vimos cómo Velázquez le ganaba los duelos en un sector y Lavinovich en el otro, pero cuando las pocas que le quedaban la podía bajar, no tenía compañero a quien dársela, porque básicamente estaban todos amontonados en el sector del área que estaba el arquero Lozada y no acompañaban, no tenía a alguien con quien descargar, a alguien con quien hacer un pivot, ya sea por izquierda o por derecha, y terminaba malogrando las situaciones. Y el buen retroceso de Newell's en varios pasajes de ese primer tiempo implicaba que básicamente el arco defendido por Macaño no corría peligro. Y recién lo nombré ahora, pasando casi 6 minutos de video, porque no tuvo mucha intervención. No como la vez pasada en el partido con Lanús, en la segunda mitad, cuando el resto físico ya empieza a mermar. Porque, ¿qué vemos? Mucha intensidad en el primero y un poco más de replegarse hacia atrás en los segundos tiempos, algo que ya se está notando y mucho en el correr de cada partido que vemos de este equipo. No hubo en sí muchas situaciones claras a esa primera mitad, muchas aproximaciones sí, porque lo metías al rival en su propio arco, pero muchas de las pelotas paradas que tuvo Ever a lo largo de esa primera mitad o quedaba muy corto o era muy pasado y se notaba esa imprecisión, pero más que nada esa sensación de que el equipo ya estaba pensando en la jugada final antes de ingresar al área. Estaban muy apurados, se los notaba en gran parte del encuentro a la hora de jugar y a la hora de querer vulnerar el arco rival. Y un Farré que en prácticamente media hora del partido estaba sacadísimo porque sus dirigidos no respondían, se veía que los tenían dominados y por sobre todas las cosas no desplegaban ese estilo de juego característico del equipo de Farré, un equipo bastante físico y peleado, y veía que en la gran mayoría de las pelotas la perdía y generaban esas aproximaciones en las que Newell's se iba acercando. Pero por sobre todas las cosas también hay que destacar qué desastre que es Merlos, por favor. Pero en esta ocasión, más que nada por lo malo que es. Entre jugadas que eran a favor de Newell's y no cobraba nada, y entre jugadas que eran a favor de Belgrano y tampoco no cobraba, no sabes con qué quedarte, porque el tipo es horrible, ya prácticamente. Y no por insinuar otras cosas, pero es malo, malo, malo. No puedo describir otra manera de cómo señalar la bajeza y el nivel deprimente de este arbitraje argentino, en donde interrumpía el juego, acciones comunes que podía dejar seguir, las terminaba cortando, buscando en muchas ocasiones el protagonismo, pero uno de eso después nos empezó a preocupar poco y nada, porque las acciones que proponía Newell's opacaban lo que el arbitraje argentino dejaba en cancha. Después de la segunda mitad, prácticamente Guillermo Farré pateó el tablero, metió variantes, buscando más peso ofensivo a la hora de querer buscar el resultado, y le terminó a empezar a dar frutos, porque empezó mejor, Newell's un poco dormido, más que nada porque empezó a tener Belgrano más la pelota
empezó a desbordar los costados del campo de juego, ya sea pasando de la línea de Méndez o la de Martino, ya con los ingresos del peruano Reina y más adelante el ingreso de Barinaga por el lateral derecho, no sé por qué fue titular. Barinaga, teniendo en cuenta que es uno de los mejores jugadores de Belgrano a lo largo del 2023, pero ya empezaba a aproximarse más al arco de Macaño, empezaba a tomar un poco más de protagonismo las intervenciones de Velázquez y de Gravinovich, que muy firmes tanto cortando por abajo como en el juego aéreo. Y cuando la cosa parecía que Belgrano iba mejorando cada vez más, en una contra del propio conjunto de Pirata, la recupera Newell's, en donde empieza a atacar por el sector de Armando Méndez, que desborda, se la deja Vanega. Vanega, lo único que hace es darse media vuelta, tira el centro, una pincelada, pasándolo por encima del último defensor, entrando solo el Colo Ramírez, que lo único que tiene que hacer es poner la frente y mandarla a guardar, poniendo el 1-0 en el minuto 62 de partido, para lo que fue un grito ensordecedor de los cuatro costados del Coloso del Parque, la celebración del banco de suplentes, ni que hablar. Es prácticamente la pelota al día, muchachos. No te queda de otra, porque muchas de las acciones de peligro que generan Newell's van a depender sí o sí de los pies de Vanega y de la vista y con la precisión, y después también por sobre todas las cosas que los compañeros lo puedan entender, porque ya apenas la tiene, ya tiene pensado la jugada 3 pasos más adelante y lo van a tener que seguir, porque si no así no va, no va a continuar, porque está dando prácticamente todo Vanega. Parecía un hincha más adentro de la cancha, pero con la sutileza y la riqueza técnica con la que lo caracteriza. Pero hubo acciones que parecían conmover, hacía que al hincha se le plante un lagrimón a la hora de ir a disputar las pelotas divididas, a la hora de querer ser partícipe no solo del ataque, sino también la defensa, porque era el primero que salía a presionar cuando Belgrano quería jugar por abajo y Newell's empezaba a replegarse un poquito más. Y las variantes que empezó a poner Farré, empezó a tirar más gente en cancha, empezó a tirar un poco más de peso ofensivo y Newell's empezó a replegarse un poco más. Y las intervenciones de el Pitbull Fernández en la mitad de la cancha a la hora de querer recuperar la pelota fueron importantes y fueron vitales para evitar que el propio Belgrano ingresara por el medio del campo de Newell's. Eso se notó mucho menos en lo que habían sido los primeros 2 partidos iniciales, en donde había un pequeña nebulosa, una pequeña desorganización en ese sector del área del 5, pero se fue corrigiendo y cada vez vemos que las cosas se están mejorando un poquito más. Y uno de los cambios que en sí no entendí, y eso va a cuenta personal mía, fue el ingreso del Piri Bangioni por el Colo Ramírez. Porque eso te empezó a quitar referencia de área y empezó a adelantar más la línea Belgrano. Y Newell's, por sobre el final, ya faltando 5 minutos, en sí que el propio Merlos había adicionado 5 minutos más, no sé por qué, Newell's empezó a replegarse, las pelotas largas iban todas para Shore, que tuvo un muy buen ingreso en la segunda mitad en reemplazo de May, pero después no tenía a quién dársela porque ya no tenía referencia de área y Newell's ya está replegando demasiado. También el ingreso de Chaverano por Brian Aguirre y el regreso de Julián Fernández después de bastante tiempo y buscando tener un lugar y una consideración de esto, dentro de este plantel.
Vimos que tiraban centros, llovían todo para que Pacerini pudiera cabecear. Tuvo alguna que pasaba por el lado, el palo, pero sí, muchos sobresaltos para que Macaño pudiera saltar y descolgar todo lo que le llovía. Pero terminamos sufriendo Newell un poco más de la cuenta sobre los minutos finales y se terminó llevando un triunfo muy importante para lo que es el estado anímico y para en sí lo que viene después, porque ahora tiene que jugar ante Unión de Santa Fe el viernes a las 7 de la tarde en el estadio 15 de abril. Bueno, yo por mi parte me voy despidiendo y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro.